La esterilidad, no obstante, cualquiera que sea la causa y el pronóstico, es ciertamente una dura prueba. La comunidad cristiana está llamada a iluminar y sostener el sufrimiento de quienes no consiguen ver realizada su legítima aspiración a la paternidad y a la maternidad. Los esposos que se encuentran en esta dolorosa situación están llamados a descubrir en ella la ocasión de participar particularmente en la cruz del Señor, fuente de fecundidad espiritual. Los cónyuges estériles no deben olvidar que, incluso cuando la procreación no es posible, no por ello la vida conyugal pierde su valor. De la instrucción Donum Vitae sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación, de Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Bienvenidos al Club Dalroy. Estamos aquí muy contentos. Yo estoy además particularmente contento porque estamos con unos amigos nuestros que son Patricia Nogal y Matías Medina. Patricia, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Juan? Muchas gracias. Son matrimonio, primero de todo. ¿Están casados desde hace cuánto? Pues 13 años. 13 años. Y bueno, Patricia es profesora de economía en el Colegio Everest. Y de hecho nos conocimos allí, yo creo, sí, porque nuestras hijas iban a la misma clase. Uh-huh. Y bueno, Matías es empresario. ¿Es verdad o no? Es verdad. Y también trabaja en la universidad con nosotros. Es mentor del Instituto de Acompañamiento y acompaña a alumnos tanto de primero como de segundo. Y de tercero también. Ojo. Pues... Y acompaño mentores también, que también. Ayer es mentor de mentores. También. Y nada, la verdad que estamos encantados. Me consta que nos escuchan mucho, o sea, que nos siguen, que luego nos contáis cómo es estar dentro, que tampoco tiene esto mucha mística, pero ya está. Nada, así que bienvenidos. Muchas gracias. Sí, somos oyentes los dos. Yo creo que hemos escuchado casi todo lo que se ha grabado en el Club Dalroy y os recomendamos mucho también. O sea que hacemos que otros puedan oírlo porque creemos que es un bien. Así que bueno. Bueno, no lo hemos dicho, pero Patricia es normal, pero Matías es argentino. Le hemos prohibido que se saque aquí su matecito y no se nota en el acento porque vino muy pequeño a España. Es más español que argentino en realidad, de alguna manera. Sí. Pero ¿cuánto llevas? Con 11 meses, mi familia, cuando yo tenía 11 meses, mi familia se vino a vivir a España. Así que llevo 37 años en España ya. Claro, o sea, toda tu vida menos... Exacto. Y los dos pertenecen al movimiento FASTA, eso es. Federación de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, que aquí en España es menos conocido. Exacto. Pero en Argentina es fuerte. Sí, aquí en España está en Valencia hay una comunidad grande, en Barcelona y Madrid 2 comunidades más pequeñas, pero un movimiento fundado por un dominico argentino, fundado en Argentina, y allí y en otros países pues está más presente, ¿no? Y es más conocido. Sí. Luego está también con nosotros quien nos ha leído el texto, que es David, el español le llaman, el español del tiemblo. El de la tierra entre la uña y el dedo. Eso. Y nada, David, pues cuéntanos un poco de qué vamos a hablar. Bueno, pues hoy hemos invitado a Pati y a Mati. A partir de ahora, así en el podcast, yo lo de llamarte Patricia y Matías no me va a salir seguro, para hablar sobre la infertilidad. Vamos a hablar sobre la infertilidad, vamos a hablar sobre el deseo que subyace en el matrimonio, ¿no? Y sobre la vocación a la paternidad. Y vamos a hablar también de cómo vive uno esto cuando con el deseo y la alegría de recibir a los hijos del matrimonio, de repente pues se encuentra con que no vienen, ¿no? Con que esos hijos que uno espera y que de alguna manera ya quiere, ¿no? De repente pues no vienen. Entonces queríamos hablar sobre todo de lo que habéis vivido vosotros, de lo que os ha pasado, de vuestro, ¿no? De vuestra experiencia de vida en torno a esto. ¿Os casasteis hace 13 años ya? Sí. ¿Os casasteis muy jóvenes? Sí. ¿No? Con 23 y 24 años y después de un noviazgo de casi 8 años. Es decir, que desde los 15 años más o menos, y 16 tenía yo, pues que venimos compartiendo la vida. Sí. Y me imagino que antes de casaros, este es un tema del que hablaríais muchas veces, ¿no? ¿Y qué surgía en esas conversaciones? ¿Cómo planteáis vosotros antes de casaros? Si es que os acordáis, que esto es un poco aquí ¿no? ¿Cómo se dice esto?
a traición, ¿no? La pregunta, pero hablabais de estos temas, me imagino, y ¿cómo lo veíais? La verdad que es un tema que sí que hemos charlado en el noviazgo. Bueno, un poco primero por el deseo, ¿no? Que hemos tenido siempre de formar una familia grande. También un poco un temor que hemos tenido los dos o que hemos coincidido, que a lo mejor es algo común, un pequeño temor que todos podemos tener, pero un temor de decir, oye, ¿y si no podemos tener hijos? ¿Qué va a ser de nosotros como matrimonio, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra familia o cómo va a ser, ¿no? Y ese temor sí que lo hemos tenido un poco, ¿eh? Estaba ahí como por ahí detrás, pero estaba, ¿no? Y bueno, luego ya en 2012, después de eso, casi 8 años de noviazgo, un noviazgo que nos propusimos vivir cristianamente, tratar de vivirlo lo mejor posible. Y llegó ese temor que teníamos, pues en los primeros años de matrimonio, pues se hizo realidad. Claro, nos viene un poco a la mente porque después de un año y medio de matrimonio y estando abiertos a la vida, pues veíamos que los hijos no venían, ¿no? Uh-huh. Justo. O sea, ese temor es como que siempre está, sobre todo porque creo que cada vez hay más personas a nuestro alrededor que sufren la infertilidad. Entonces, cuando ves a alguien así, te preguntas, ¿y me puede pasar esto a mí? ¿Y si soy yo, ¿no? a que justo pues, nos ocurre esto? Si es a nosotros, pues que de repente nuestra idea de familia numerosa pues no llega, porque Dios no lo quiere, ¿no? Y bueno, pues aunque pues cueste decirlo, pues es lo que nos pasó. Nos casamos y, como decía Mati, pues desde un inicio abiertos a la vida, con muchas ganas de formar una familia grande, porque encima, claro, con 23 y 24 años decíamos, bueno, si nos casamos tan jóvenes y tenemos esas ganas, ¿no? de formar una familia grande, pues si Dios quiere podemos tener un montón de hijos, ¿no? Y bueno, pues después del primer año más o menos, bueno, pues como decía Mati, abiertos a la vida, pues ver mes a mes, bueno, pues que el embarazo no llegaba, es cuando nos empezamos a plantear, pues oye, quizá ya ha pasado 1 año y medio más o menos, no ha habido ningún embarazo, no había sufrido ningún aborto, entonces pues nos empezamos a plantear la posibilidad de empezar a ir al médico para ver pues si teníamos efectivamente algún problema, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues es ahí cuando empezamos a acudir pues cada uno a sus respectivos médicos, y la verdad que los primeros diagnósticos pues fueron un poco duros y un poco esperanzadores, ¿no? La verdad. En primer lugar, pues Mati pues en sus primeras consultas pues ya rápidamente salió que tenía pues mucha alteración en el espermiograma. Él tenía pues un recuento muy bajo de espermatozoides, con baja movilidad, incluso con malformidades en la cabeza, ¿no? Que eso pues hace más difícil aún pues en el momento de la fecundación. Y yo pues después de varios intentos, porque claro, a mí me veían tan joven, me decían, nada, los ovarios están fenomenal, el útero fenomenal, eres muy joven, relájate, básicamente, ¿no? Pero yo como que tenía ahí algo como en mi cabeza, digo, a ver si tengo otro problema, que no sea pues a priori ovulo y demás. Entonces peleé que me hicieran una prueba diagnóstica que es pues no tan frecuente que la hagan, que es una histerosalpingografía, que lo que busca es ver si las trompas de falopio pues son permeables o no. Las trompas de falopio es muy importante que estén bien porque es realmente donde ocurre la fecundación. Uh-huh. Y después, bueno, de pelear, conseguimos que nos hicieran esta prueba por la Seguridad Social y pues salió que tenía una doble obstrucción tubárica, ¿no? Entonces, claro, con ese panorama de yo con una doble obstrucción, Mati con muy mala calidad del esperma, pues básicamente lo que nos dijeron los médicos es que nuestra única solución en ese momento pues podía ser la fecundación in vitro, porque es digamos una técnica de reproducción asistida que se salta las trompas, porque la fecundación tiene lugar fuera del cuerpo de la mujer. Y hay un poco como anécdota, recuerdo, me acaba de venir a la mente y estos días haciendo memoria no me había venido. Recuerdo esa prueba, me parece que no fue Seguridad Social, me parece que fue un hospital privado, y que, bueno, pues en principio iba todo bien, Pati iba a recoger los resultados y en un ratito, pues pasó 1 hora, 1 hora y media, y entonces me llama alguien por teléfono, bueno, me llama Pati, atiendo y resulta que la persona que me llamaba era la doctora que le había dado los resultados, diciéndome, oye, mira, le he dado los resultados a tu mujer
y debe ser de la impresión que ha tenido, ha perdido el conocimiento y la tengo aquí tirada en la consulta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo esto hay una fuente, es una fuente de sufrimiento, ¿no? Estos miedos se habían hecho realidad y recuerdo ese momento, ¿no? Que como que corriendo me cogí el coche y me fui al hospital a buscar a Pati, que estaba bien, pero que la impresión, ¿no? Le había del hecho... impacto es como que pues me dio como una especie de shock, ¿no? Pues por una cuestión emocional, porque claro, a mí lo que me dicen es tienes una doble obstrucción y tu única solución es una fecundación in vitro. Entonces nosotros, por supuesto, ya habíamos hablado de todas estas cosas previamente y para nosotros, pues obviamente se nos abría un camino que no íbamos a recorrer porque no, digamos que no comulga con nuestra idea de la vida, del amor, ni del matrimonio, ni la fecundidad. Entonces era como decirte esto es lo que te pasa y básicamente médicamente no tienes una solución, ¿no? O sea, esto fue al año y poco de intentarlo, ¿no? Exacto. O sea, yo lo que estoy pensando, bueno, por aclarar primero un poco, yo no soy experto, seguro que hay médicos o incluso gente como vosotros que ha estado con estos temas que sabe mucho más que yo, pero yo sí que empezaría por distinguir, porque el texto que hemos leído al principio, Ratzinger, antes de ser papa, hablaba de esterilidad. No es lo mismo la esterilidad que la infertilidad, ¿no? O sea, la esterilidad... y corregidme si estoy equivocado, ¿eh? La esterilidad se refiere a la imposibilidad de la concepción, o sea, no se produce fecundación, no hay embarazo, mientras que la infertilidad, que es una cosa distinta en realidad, sí que puede haber embarazo, pero lo que no hay es posibilidad de llevarlo a término. Y ahí hay factores que afectan normalmente más a la mujer o al útero o a diversos factores, pero la esterilidad puede afectar a cualquiera de los dos o incluso a los dos. Entonces ahí estabais viendo, ¿no? Con los médicos, pues cada uno, pues eso, ¿no? El conteo, el recuento de espermatozoides, la calidad, los óvulos, la cantidad de óvulos también, etcétera. Y claro, aquí hay una segunda cosa de la que también hemos hablado antes un ratito, ¿no? O sea, uno puede tener muy, muy claro qué cosas está dispuesto a hacer y qué cosas no está dispuesto a hacer bajo ningún concepto, incluso a pesar del deseo buenísimo y sanísimo de tener hijos. Pero, ¿cuántos años estuvisteis sin poder tener hijos? Pues estuvimos 7 años y medio, un poquito más, me parece. Después de, 7 años y medio llegó nuestra primera hija, que es Catalina, y bueno, vino evidentemente sin ningún tratamiento de este tipo, ¿no? O sea, nosotros después de este primer proceso de ir a la Seguridad Social, ¿no? y ver a urólogos y ginecólogos, ¿no? y que nos dijeran esto, incluso que a veces pues incluso se te deniegan pruebas, ¿no? Si tú no vas a hacer un tratamiento in vitro, por ejemplo, pues te deniegan algunas pruebas, por ejemplo esta histerosalpingografía, ¿no? De la que hablaba Pati, que tuvimos que ir a hacerla por privado, y que bueno, y que Pati justo después de esto pues fue operada, ¿no? de las trompas, ¿no? de esta doble obstrucción. Pues al menos sabemos que una de las trompas quedó, como se dice, permeable, ¿no? O sea, quedó como que serviría para una posible, ¿no? Fecundación, ¿no? Eso es. Y bueno, y esto vino, o sea, después de este primer paso de acercarnos a nuestros médicos de cabecera y especialistas, pues empezamos a conocer pues otros médicos, ¿no? Claro, nosotros éramos nuevos en todo esto y empiezas a oír pues hay un médico que es católico y que te pues, puede ayudar porque ayuda a los matrimonios que no pueden tener hijos de X maneras, ¿no? Y ahí nos acercamos un poco a ellos, siempre evidentemente por lo privado, en el sentido de que en la Seguridad Social a veces es muy difícil, ¿no? Encontrarte con estos médicos. Y bueno, y ahí pues se nos plantearon, ¿no? Cosas, se nos plantearon pues distintas técnicas, posibilidades de poder concebir, ¿no? O sea, yo antes digo, decía lo de los años, sí, porque quizá nos esté escuchando alguien que lleve 1 año casado, 2 años o 3 años casado y que no esté pudiendo. Yo os quería preguntar antes de tenernos un ratito aquí, entiendo que no es lo mismo 1 año después que 6 años después. Exacto. O sea, que el desgaste emocional, que la dificultad, o sea, que incluso aunque uno tenga la brújula moral muy clara, no sé cómo decirlo, y quiera fiarse de la Iglesia, pues uno, o sea, hasta el punto de, sin que sea justificable moralmente,
que yo no he estado en esa situación y doy muchas gracias a Dios, porque yo he tenido mucha suerte y mi mujer y yo pues hemos tenido mucha facilidad, pero o sea, no me quiero ni imaginar el dolor, el sufrimiento, la duda que a uno le genera, incluso de cara también a su relación con Dios. Oye, pero si nosotros queremos hacer tu voluntad, si esto es bueno, ¿por qué no nos concedes esto, no? O sea que, bueno, no sé si nos podéis contar un poquito de vuestra vivencia también como matrimonio y en vuestra relación, en vuestra dimensión espiritual y vuestra relación con Dios, de esta dificultad. Pues es cierto lo que dices, ¿no? O sea, humanamente es un dolor muy grande. Y cuando te encuentras con un diagnóstico así, o sea, ya ha dicho Mati, ¿no? Mi reacción fue, no puedo soportar lo que me estás diciendo. O sea, y en ese momento pues me desplomé literalmente, ¿no? O sea, que ese primer shock inicial pues cuesta mucho asimilarlo. Luego es verdad pues que haces un ejercicio, ¿no? De juntos, bueno, pues esto es lo que Dios quiere para nosotros ahora. Y bueno, tenemos que aprender a vivir con este sufrimiento, que es muy duro, es una dura prueba, ¿no? Entonces, para todas aquellas personas que pueden estar ahora pasando por estos momentos de se encuentran con que el embarazo no llega, primeras pruebas, diagnósticos, complicaciones por todos lados, ver que es tan complicado que dices, madre mía, es que es imposible que con lo que tenemos un embarazo sea que llegue, ¿no? Es verdad que es un momento súper duro, ¿vale? Lo vivimos así, pero es verdad que como que en esos momentos, ¿no? Del principio siempre estuvimos unidos, porque también conocemos casos, ¿no? De matrimonios que con un diagnóstico así pues empiezan a culpabilizarse, ¿no? O la culpa es mía o la culpa es tuya, yo no estoy a la altura para estar contigo ni voy a poder darte los hijos porque tengo este problema. O directamente eres tú el culpable y por ti jamás voy a tener hijos, que es mi sueño. Entonces ahí ya se empieza un poco a desvirtuar, pues lo primero, que es el matrimonio y para qué está pensado. Y bueno, entonces en ese momento pues de verdad es muy importante que el matrimonio se apoye, porque el demonio digamos que va a intentar atacar y va a haber ahí una posibilidad de desunión que puede llegar a destruir el matrimonio. De hecho conocemos casos que se han destruido, ¿no? Por eso. Y luego con respecto a la dimensión un poco espiritual, yo recuerdo pues que me hacía esas preguntas. O sea, yo me acuerdo de ir a la capilla del colegio y lloraba y decía, Señor, no entiendo por qué nos mandas esto. O sea, nos hemos casado jóvenes, yo decía, ¿no? Para mis adentros, hemos respetado porque hemos visto como bueno todo aquello que nos has propuesto y lo hemos acogido, lo hemos vivido con coherencia y ahora pues esto, ¿no? O sea, es una idea equivocada, pero que humanamente es lo que salía, ¿no? Es decir, no lo entiendo. Y había momentos donde pues sentía al Señor muy cerca, como acompañándonos en este sufrimiento, y le sentía realmente cerca, como pues estoy aquí contigo y te estoy abrazando y no estás sola en esta cruz. Aparte de estar Mati, estoy yo con vosotros, ¿no? Y os sostengo. Y ese consuelo, ¿cuándo lo sentíamos? Pues cuando éramos plenamente felices a pesar de esta cruz, porque éramos muy felices a pesar de esta cruz juntos. Entonces ahí notas el consuelo del Señor. Pero luego es verdad que es un problema que sobre todo de cara a la mujer es doloroso, porque cada vez que, digamos, termina el ciclo y empieza el siguiente con la menstruación, es como un recordatorio de tampoco este mes te has quedado embarazada, ¿no? Entonces es como una herida que se reabre. Entonces hay momentos del mismo ciclo donde te sientes más fuerte, pero otros momentos donde esa herida que ya la tenías ahí, bueno, estaba, pero un poquito más cerrada, pues se vuelve a abrir otra vez. Entonces hay que hacer un ejercicio psicológico y espiritual de reponerte, de volver a ver las cosas con otros ojos, de sentir que el Señor está cerca, de volver a estar muy unido a tu marido, pues que... Es que, claro, esto es alucinante, los hombres quizá no, seguro que no podemos entender esto, pero es que todo el cuerpo de la mujer se está preparando para acoger la vida, todo el cuerpo entero, ¿no? Y si encima hay un deseo, y si encima hay pues también la mente, el alma,
el matrimonio entero, ¿no? Y entonces, claro, cuando te viene otra vez la menstruación, es como un recordatorio, ¿no? También físico, biológico, hormonal, que no me... O sea, que sí, entiendo yo. Eso es, se ve mucho, o hemos vivido y nos hemos dado cuenta de que cómo lo vive el hombre y cómo lo vive la mujer es muy distinto. No por ello que uno sufra más que el otro, creo que eso no va tanto ahí, pero es verdad que la mujer, como acabas de decir, ¿no, Juan? Tiene su cuerpo preparado para y lo vive en su propia carne, ¿no? Ella es la primera que se da cuenta de que este mes tampoco, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, esto es verdad que nos ayuda mucho, bueno, a poner a mucha gente en oración, ¿no? Porque lugar al que íbamos, claro, después de tantos años, ¿no? Pues, sin tener hijos, pues lugar al que íbamos, pues era en nuestro, que esto también ocurre, ¿no? Nuestro ambiente, pues con muchas familias católicas o muchos novios que se casan, ¿no? Y que parece como que lo lógico es que casi que de la luna de miel vuelven, ¿no? Embarazados o embarazada ella y claro, no aparecen, no vienen los hijos y la gente al final piensa, ¿no? O sospecha o pregunta, ¿no? Y esto nos ha hecho, bueno, pues que a pesar de vivirlo distinto, ¿no? A pesar de vivirlo distinto el hombre y la mujer, y que en este caso, por ejemplo, Pati, pues yo creo que lo ha sufrido un poco más fuerte, ¿no? Y yo lo vivía quizá de una forma más racional, ¿no? Aunque también, evidentemente, con un sufrimiento. Pero a pesar de que hemos tenido momentos de incomprensión, ¿no? A lo mejor por mi parte, ¿no? Pues ella lo vive de una manera que yo no logro entenderlo, porque no lo vivo como ella. Pero a pesar de eso, habernos ayudado a crecer como matrimonio espiritualmente y fortalecer nuestro vínculo, ¿no? Fortalecerlo porque empiezas a comprender cosas que a lo mejor tú no puedes comprender por ti mismo porque no lo vives así, ¿no? Y luego un poco lo que estabas diciendo, que creo que tenías esa idea, ¿no? Para nosotros nunca ha sido un tema tabú. Es verdad que para muchas parejas que lo viven, pues no lo cuentan porque no quieren mostrar o no están preparados para compartir ese sufrimiento todavía. Y es verdad que nosotros, en ese sentido, nunca hemos tenido reparo en compartirlo. Entonces, todo el mundo sabía que Mati y Pati no podían tener hijos. Entonces, siempre decíamos, ¿vosotros qué? ¿Vosotros sois la típica familia moderna que no quiere tener hijos? Y decíamos, no, es que no podemos. Tenemos un deseo muy grande, pero los hijos no llegan, ¿no? Y entonces decíamos, pues si podéis rezar por nosotros. Entonces, yo recuerdo que teníamos a mucha gente rezando, no solo familia, amigos, yo alumnos del colegio, alumnas del colegio, peregrinación a la que íbamos, se rezaba, o sea, como que... Conventos, ¿no? Conventos, que hemos recorrido el Carmelo por todos lados, nos han dado reliquias, o sea, como que en ese sentido yo entiendo que haya personas que les cueste, ¿no? Contarlo, pero de verdad ayuda tanto, libera tanto, te sientes más acompañado, la gente tiene más tacto a la hora de tratar contigo ciertos temas, porque muchas veces... Tengo amigas, ¿no? que están viviendo esto y al no contarlo, pues también el daño que otras personas pueden hacer sin darse cuenta, porque hablan de los niños, de los embarazos, de tal, pues te hieren sin querer, porque ellas están compartiendo alegrías. Pero si tú eres capaz de verbalizarlo, decir, mira, yo estoy sufriendo esto, para mí esto es una cruz, no podemos tener hijos y te pido que reces por nosotros, pues como que también haces consciente a las personas de que esta realidad existe y que es una realidad muy dolorosa dentro del matrimonio. A mí me dieron una lección, una amiga brutal, típica conversación de, ay, qué bien, por fin vuelven los niños al cole y ya no sé qué, y me dice, cállate, que yo no puedo tener hijos, valora la suerte que tienes. Y digo, ojo, es verdad, ¿no? Claro. O sea que muchas veces estos comentarios inocentes que todos hemos, que hemos hecho alguna vez. Y que son fruto de lo que estás viviendo en ese momento, igual que el suyo. O sea, total, que eso sí, pero que este tacto, ¿no? O sea, que es verdad que es una ayuda. Y luego también es una ayuda enorme, tenemos otros amigos, una pareja, que tienen esto mismo y no han tenido la suerte que habéis tenido vosotros de después de 7 años y medio poder tener hijos. Ellos no pueden tener hijos y no van a tener. Pero bueno, han hecho un camino, lo viven muy bien y son también un testimonio precioso de esto que decíamos al principio, ¿no? O sea, de que el matrimonio es una cosa en sí misma y no necesita a los hijos para ser verdadero matrimonio. De hecho, hay una cosa preciosa que es que la Iglesia, para la validez del matrimonio, necesita solo la posibilidad del acto sexual, es decir, del fin unitivo.
y no necesita del fin procreativo, ¿no? Que es un don que da Dios como añadido, ¿no? Que muchas veces se critica a la Iglesia porque lo único que es el fin procreativo, etcétera. Pues bueno, o sea, por si alguien no sabía esto es una preciosidad. O sea, para el matrimonio se requiere la posibilidad, ¿no?, de mantener relaciones sexuales, pero no es requisito. O sea, uno puede perfectamente, siendo estéril, puede estar casado o sea, si se requiere la apertura a la vida, ¿no? Claro. Eso es. Sí. Pero... Yo estaba pensando, perdona, Pati, o sea, que como que me ha iluminado mucho, ¿no? De repente el pensar en ese momento en el que tú estabas en la capilla, ¿no? Rezándole al Señor, ¿no? Y tener la certeza de que Él estaba ahí contigo, ¿no? Y de repente he echado mi mirada hacia atrás y he pensado cuántas veces me ha sostenido a mí en la fe en momentos más de silencio de Dios, ¿no? O que yo tengo menos capacidad para ver qué es lo que me está pidiendo o de saberme acompañado por Él, ¿no? Esos momentos en los que uno tiene la certeza absoluta de que es amado por el Señor y además en el sufrimiento, ¿no? Es decir, es que está clavado conmigo en esta cruz, es que está llevando la cruz conmigo, ¿no? Y el saber, ¿no? Y me imagino el preguntarle al Señor, o sea, vale, parece que por aquí no, pero ¿qué quieres de nosotros? O sea, ¿todo esto para qué? ¿No? O sea, ¿qué estás esperando que nosotros hagamos con esto, ¿no? Con este deseo que tenemos, ¿cómo podemos responder a este deseo, ¿no? Porque como nosotros suponemos que podemos hacerlo, no parece que no se da. ¿Y encontrasteis alguna respuesta en este sentido? O sea, ¿encontrasteis algo donde decir, no? Yo el otro día había un vídeo de Natcher, ¿no? De estos que grababan su mujer, que también hablan, ¿no?, sobre la infertilidad. Vamos, es sabido porque ellos lo dicen, que no pueden tener hijos, ¿no? Y hablaban como de esa paternidad o esa maternidad, cómo se articula a través de su vida y de su matrimonio sin tener hijos, ¿no? ¿Vosotros también encontrasteis un modo de responder a ese deseo durante esos años? Bueno, una de las cosas que iba a decir antes también es que hemos sido como muy acompañados en todo esto. Hemos sido acompañados, tenemos grandes amigos y tenemos grandes amigos con los que nos hemos podido acompañar, ¿no? Incluso en este mismo sufrimiento. Entonces, durante este tiempo, yo creo que nuestro matrimonio, podemos decir que ha sido fértil, porque hemos podido acompañar por ejemplo, muchas parejas de novios, ¿no?, que se iban a casar y que recibíamos en casa. Es decir, esto de no poder tener hijos dentro de la cruz que es una gracia, en el sentido de que hay un tiempo que es brutal para el matrimonio, un tiempo de, como decía antes, de fortalecer el vínculo, de pasar tiempo juntos, de compartir todo lo que ahora nos damos cuenta que intentamos hablar y con los niños pues es muy difícil, ¿no?, sacar un tiempo de calidad, de poder hablar de algo, ¿no? Entonces, poder acompañar a novios, poder acompañar a amigos, poder pasar ese tiempo juntos para seguir, pues eso, fortaleciendo nuestro vínculo. Y bueno, decía, hemos podido compartirlo incluso con amigos. Tenemos unos amigos que se casaron igual que nosotros, ¿no?, en 2012, y que 13 años después están esperando su primer hijo. Lo cual ya en nuestra vida te sorprende lo que el Señor es capaz de hacer, ¿no? Porque es muy grande lo que hemos recibido, y ver que el Señor siempre te va a superar aquello que uno tiene pensado, ¿no? Y esto, entonces, este tiempo de compartir y de poder, bueno, acompañar, pues también hablamos antes de que somos miembros de FASTA, pues con los jóvenes, hemos sido responsables de jóvenes en campamentos, en formaciones, en un montón de cosas que creo que no podíamos haber hecho probablemente si hubiéramos tenido hijos, ¿no? O estaríamos dedicados a otra cosa. Justo, o sea, hemos tenido un tiempo maravilloso, que ahora lo ves en perspectiva, y dices, madre mía, lo que hemos podido aprovechar, y gracias, Señor, por ese tiempo que nos ha regalado como matrimonio para empezar. Nuestra vida era sin horarios y sin rutinas de nos apetece irnos a cenar hoy, nos vamos. ¿Nos apetece irnos de viaje este fin de semana? Nos vamos. En verano recuerdo de pegarnos unos viajazos, de irnos,
Y no solamente, esto suena como así, pero de vivir para nosotros, pero también, pues eso, de recibir en casa a gente cada 2x3. Da igual que fuera lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, que siempre había gente en casa, ¿no? Amigos a los que acogíamos, a los que acompañábamos. No lo hicimos de forma consciente al principio, en plan, ¿qué quiere Señor de nosotros? Dinos dónde podemos darnos para encontrar sentido a esto. Pero sí que, pues, como que se fue dando y vimos que nosotros éramos felices así, nos llenábamos y que luego podíamos estar con mucha gente. Y luego otra cosa que nos has preguntado, David, sobre eso de sentir el consuelo del Señor y demás. Hay una frase que no he dicho que a mí, o sea, sigue siendo mi frase, o sea, en estas visitas a los Carmelos para pedir oraciones y demás, me acompañaban pues sacerdotes, mi suegra. Pues en muchos Carmelos está escrita en la entrada una frase de Santa Teresa que es: en la cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo, ¿no? Entonces a mí esta frase, desde que la leí, me impactó y la he tenido puesta pues en mi mesita de noche, en mi mente, o incluso la digo muchas veces, ¿no? De cabeza. En la cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo, ¿no? Entonces, como que lo que le pedíamos al Señor es que esta cruz, que a veces entendíamos más, otras veces menos, pero realmente nos la había regalado el Señor y ahí va a estar nuestra vida, ¿no? Y que sin esa cruz, si nosotros la rechazamos, renunciamos a ella, intentamos esquivarla con otras cosas, ¿no? Fáciles o a priori, sabíamos que nuestro camino al cielo se iba a poner difícil, porque es que realmente está ahí. O sea, en esta cruz el Señor nos la regaló para llegar al cielo. Y hoy en día Mati y yo hablamos y decimos, es que sin esto nosotros no seríamos lo que somos hoy ni de broma. O sea, como forma parte de nuestra esencia como matrimonio. Y que después de todo este tiempo y cuando llegó Catalina, recuerdo dos cosas que pasaron, ¿no? en el hospital, que fueron como pues luces, ¿no? O algo que se nos reveló, y era la verdad que si volviera atrás no cambiaría nada. O sea, nada en el sentido de no diríamos lo hubiéramos tenido esta hija el primer año. No, es que no cambiaríamos nada. O sea, fue un camino de aceptar también, ¿no? Lo que el Señor tenía para nosotros, que es muy duro, que suena así como muy sencillo, pero es un camino que es duro, que cuesta, que bueno... Claro, que es fácil decirlo cuando se ha terminado. Claro. Que también es fácil, pero que mirando para atrás decíamos, esto era lo que el Señor tenía para nosotros y nos dimos cuenta de que estaba todo bien hecho, ¿no? Y otra cosa que recordábamos estos días es que, bueno, justo el día que nació Catalina, en el hospital, bueno, pues dijimos, vamos a rezar un ratito algo, y quisimos rezar el Evangelio del día. El Evangelio, corrígeme Pati, pero el Evangelio del día era el nacimiento de Juan el Bautista, ¿no? Hijo de Isabel, a la que llamaban estéril. Y ese día es el del 23 de diciembre de 2019, y entonces vimos como que, pues eso, que el Señor lo tenía así, ¿no? Lo tenía así pensado. Bueno, hay que decir que Pati está embarazada de vuestro quinto hijo. Eso es. Sí. Impresionante, o sea, después de todo este camino, o sea, me gustaría que retomáramos esto que habíamos dejado como en el camino para preguntar por otras cosas, que también lo recordaba Pati ahora, ¿no? O sea, que la cruz, es decir, aquello que el Señor nos pone delante para hacernos más suyos, y a lo que uno tiene que responder en primera persona, y en el caso del matrimonio, además de cada uno individualmente, los dos juntos, este camino cada vez más en nuestro tiempo, por desconocimiento, por multitud de posibilidades que se abren, que son técnicamente impresionantes por un lado, pero que tienden como a ser una salida fácil, ¿no? Donde parece que a uno se le dice, esto lo digo por no culpabilizar a la gente que opta por esto en una situación de dificultad, pero también como haciendo una llamada a, oye, vamos a pararnos, pero ¿qué es lo que queremos para nuestra vida, ¿no? Y entonces aparecen un montón de soluciones fáciles. Ya habíais empezado a hablar como de la posibilidad de la fecundación in vitro, ¿no? Pero hay otras. Eso es. Una cosa que yo creo que hace que vivamos con un poco más de dificultad una cruz así
es que yo tengo la sensación, ¿no?, de que hoy en día tenemos todo muy al alcance de la mano. Casi todo lo que queremos lo podemos conseguir de una forma o de otra. Y muy rápido. Y rápido, además. Somos, ¿no?, caprichosos, Exacto. en cierto modo. Y tenemos pues esa facilidad, y cuando algo cuando la vida o el Señor dice esto no o no ahora, pues cuesta mucho aceptarlo, ¿no? Porque tenemos una sociedad de bienestar muy, muy completa y, claro, tenemos todo al alcance, y esto no, o por lo menos no ahora, ¿no? Entonces se hace un poco más difícil, ¿no? Y de hecho creo que se nos vende un poco eso. No te preocupes, si no puedes tener hijos, si esto es un problema, tenemos la solución, ¿no? Tenemos la inseminación artificial, tenemos la fecundación in vitro, que además en este tiempo hemos podido constatar que es algo que se vende muchas veces como una solución, como diciendo, no te preocupes, tómate esto y ya está, y ya vas a tener hijos, cuando, sin entrar en datos, ¿no?, pero no es así de cierto, ¿no?, porque hay una serie de probabilidades y demás. De hecho, hemos dicho solución fácil, y tenemos también cerca amigos que esto genera mucho más sufrimiento. Exacto. A la larga, porque crea unas esperanzas tremendas. Y la tasa de fracaso pues es muy alta. Eso es. No es una solución de ya está, tómate esto y se acaba el problema, porque realmente hay un fracaso ahí y un sufrimiento que va ligado a esto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros evidentemente descartamos la inseminación artificial, la fecundación in vitro, y bueno, se nos fueron apareciendo pues otras posibilidades, ¿no? Hay algunos... ¿Estáis abiertos, por ejemplo, a la adopción? Sí. Por ejemplo, estuvimos en proceso de adopción internacional, porque la adopción nacional estaba cerrada. En su momento, no sé ahora, pues la adopción habría cada X años, porque no había tantos niños para tantas familias que quieren adoptar. Y entonces íbamos a la adopción internacional, ¿no? Y además de la adopción internacional... Bueno, estando allí en el curso de adopción internacional, una de las trabajadoras sociales o psicólogas que nos daban las charlas de formación dijo, oye, vosotros, matrimonio joven de Madrid, oye, ¿os habéis planteado el acogimiento familiar? Entonces ahí nos presentaron un poco lo que era el acogimiento, que son niños, pues están tutelados por la Comunidad de Madrid, tienen papás que... pues a veces, que los quieren, pero por circunstancias pues no pueden cuidar de ellos, pues porque tienen situaciones muy complicadas, pueden estar en la cárcel o dedicarse a la prostitución, drogas, cosas así, y entonces buscan a familias para que esos niños, en lugar de estar en centros de la Comunidad de Madrid, pues puedan estar con familias, ¿no? Y en eso, pues nosotros abrimos estos dos procesos en paralelo, ¿no? Tanto la adopción como el acogimiento, pero al mismo tiempo, pues después de muchos años de médicos y de ver que, bueno, médicos católicos, ¿no?, que nuestro entorno nos había recomendado y demás, pues se nos... un día aparece, porque el Señor lo puso así, en la radio, recuerdo, en la COPE, que hablaron de una nueva técnica, ¿no?, de lo que se llama la naprotecnología. Al mismo tiempo, en el colegio de Pati, alguien también le había dicho ese mismo día, ¿conoces la napro? ¿Conoces la napro? Mi padre había hablado con un sacerdote y también nos dijo, oye, ¿conocéis esto? Y es verdad que a nosotros nos pilla en un momento en el que estamos agotados, ¿no? Este sufrimiento te agota y llega un momento que aceptas lo que te ha tocado y no quieres meterte otra vez en médicos y en también historias. en generación de falsas esperanzas. Eso otra es. vez. Con lo cual fuimos a pesar de que estábamos agotados, pero fuimos pues con las esperanzas un poco tocadas, pero diciendo, mira, esto lo está, de hecho donde íbamos era un centro, un COF de orientación familiar de la iglesia, decíamos, mira, esto tiene que ser algo bueno, aunque estemos cansados, fuimos, no perdemos nada, un poco desganados, un poco cansados, pero diciendo, bueno, la esperanza ahí está, ¿no? Y también como que vimos muy providencial que en una misma semana 3 personas distintas de 3 núcleos completamente distintos nos hablaran de la naprotecnología, que no teníamos ni idea de lo que era. Entonces ahí pues nosotros empezamos a investigar, vimos pues, que la naprotecnología básicamente es una rama de la medicina que lo que busca es encontrar las causas, bueno, de la infertilidad, o sea, ¿por qué no te quedas, porque un matrimonio no consigue un embarazo? Cuando normalmente en el médico, o sea, cuando hemos ido a otros médicos es, vale, no puedes tener hijos, pues haz esta técnica que te soluciona el problema, ¿no? No puedes, pues ya está. Pero nunca van a buscar por qué Mati tiene un mal recuento de espermatozoides, por qué yo tengo obstruidas las trompas.
¿no? Entonces es como una técnica que va mucho más allá, o sea, lo que busca es pues que restaurar la salud reproductiva, ¿no? Especialmente en la mujer de forma natural, respetando los ritmos de la mujer, y se basa pues en un método natural que nosotros no habíamos oído hablar entonces. Nosotros habíamos hecho curso de métodos naturales, el método el Billings, el sintotérmico, y aquí nos empiezan a hablar del método Creighton, y nosotros ahora, qué pereza, después de 6 años ponte con otro método, con otra observación, que además es muy tedioso, completar esta gráfica, hay que marcar todo ahí, o sea, es... Exacto, entonces aprendimos el método Creighton, hicimos varios meses simplemente de observación, y paralelamente nos empezaron a hacer nuevas pruebas diagnósticas, que era como decir, Dios de mi vida, o sea, ahora más, ¿no? Pues descubrieron que Mati tenía muchísimas intolerancias, había muchos alimentos que le provocaban, pues, vamos, que le hacían daño a su organismo, y le quitaron, pues, no sé, 100 alimentos. Tenía 3 tarjetas donde ponían rojo los alimentos que no podía tomar nunca, en naranja los que no podía tomar con frecuencia, y algunos que podía tomar una vez a la semana. Entonces, él cambió radicalmente la dieta. Yo también previamente pues me habían hecho test y habían visto pues que pues tenía intolerancias al gluten, a la lactosa, a ciertos cítricos, verduras. Entonces cambiamos la dieta, y en una de estas pruebas diagnósticas, pues la doctora que a nosotros nos atiende, en ese momento la naprotecnología en España no era conocida como lo es ahora. Había solamente 2 doctoras, una más digamos especializada en la salud, o sea, en problemas de fertilidad masculinos y otra en femeninos, y entonces ella pues nos mandó esta analítica. Entonces vio que yo tenía pues deficiencia de 2 hormonas que son fundamentales para lograr el embarazo, que son el estradiol y la progesterona. Pues vio que en ningún momento del ciclo tenían un valor óptimo, ¿no? Entonces pues nada, llegamos a ese punto, ¿no? Y la verdad que en ese momento pues estábamos cansados, porque es como cuando ya tienes aceptado que los hijos no van a venir después de tantos años, ¿no? Dices, bueno, pues a ver, Señor, ya estábamos, dinos qué quieres de nosotros, ¿no? ¿Quieres que adoptemos a un niño? ¿Quieres que acojamos a un niño? ¿Quieres que vengan nuestros hijos de forma natural? Y entonces, bueno, pues estamos ahí en ese momento como de, dinos ya qué es lo que quieres, porque ya te estamos preguntando, entonces muéstranoslo claramente. Y esa era la primera petición que hicimos en una treintena que rezamos a San José. Esto es lo que me habéis contado. Esto es importante, porque Pati y yo, esto de rezar novenas, treintenas y todo esto no iba mucho con nosotros. Lo veíamos como, bueno, no nos terminaba, ¿no? Pero unos grandes amigos, 2 matrimonios y nosotros, decidimos rezar juntos una treintena, acompañarnos, ¿no? En recordarnos, en rezar cada día esta treintena, que además es bastante larga. Y teníamos, recuerdo, 3 peticiones, ¿no? Una de ellas era esto que acaba de decir Pati: Señor, danos luz porque estamos en todo, en adopción, acogimiento, ahora la NAPRO, ¿qué quieres de nosotros? Otra era que si era su voluntad, no, lo que nosotros queríamos o que más nos llamaba era poder que Pati se quedara embarazada. Y yo creo que la tercera pedíamos por este matrimonio, ¿no? Este matrimonio no podía tampoco tener que hijos. no podía, y a los 13 años pues ha sido ahora, está ella embarazada. Y bueno, pues la verdad que fue muy revelador, ¿no? Esto de la treintena, unido a la NAPRO, pues cosas que se dieron, ¿no? Cuando fuimos a la primera ecografía, el embarazo de la primera de Catalina, la fecha probable del embarazo que salía ahí en la máquina, en el ecógrafo, era 19 de marzo de 2019. O sea, esa era la fecha de la concepción. Eso es. Y la fecha probable de parto, pues justo. O sea, es que es el día que terminasteis la treintena de San José. El día que terminó la treintena, el día de San José. Y aún así se llama Catalina y no Josefa. Exacto. No tenemos ningún Pepe ni ningún José en casa. Catalina de Siena. Sí. Así que bueno, yo creo que ahí el Señor también nos enseñó y parte una lección, porque nos resistíamos a rezar esta treintena al principio, pero bueno, confiamos en estos amigos que nos dijeron y oye, sabemos de esta treintena que es milagrosa, o que San José, ¿no? te concede muchas cosas de las que le pides, porque muchos amigos, cada vez que vamos a empezar la treintena, tenemos un grupo de WhatsApp de mucha gente que la reza y que oye, da un testimonio de lo que San José, ¿no? les ha concedido. Es muy bonito esto que decís de la NAPRO,
y a lo mejor es un poco bajada de nivel, perdonadme, pero fíjate, me parece muy bonito que de repente la mirada no esté puesta en la consecuencia, sino en la causa. Y además eso revela muchas cosas del corazón, de cómo uno está colocado y ordenado, ¿no? Porque si lo único que busca es el niño como el objeto que satisface el deseo, ¿no? Y entonces ya está, o sea, tú me das el niño, pues ¿qué más da? Pues dame el niño y ya está, ¿no? Que es lo que yo quiero, ¿no? Sin embargo, la mirada de la Napro va más allá, ¿no? Y entonces te mira a ti como diciendo, ¿qué te pasa para que esto se te manifieste así, ¿no? O sea, vamos a buscar, ¿no? Porque tienes algún problema que no sabemos cuál es, pero es un problema de salud que tienes tú, ¿no? Entonces es tu salud reproductiva, eres tú, y el foco está puesto en tu salud, en tu bien, ¿no? Y de repente, claro, es que el foco está puesto en otra cosa, ¿no? Y desde ahí puedes entender al hijo como un fruto de distinto, ¿no? O sea, no como el objeto, ¿no? Que cumple o que colma tu deseo, sino como algo diferente, ¿no? Y a mí me parece que eso es muy bonito porque además es una mirada distinta sobre la medicina y sobre el paciente, ¿no? O sea, que no va a darte la pastilla para que no te duele la cabeza, porque lo que pasa es que te duele la cabeza, sino para saber por qué narices te duele la cabeza, ¿no? Vamos a la causa y vamos a intentar solucionar eso para partir de ahí, partiendo de la raíz, darte una respuesta que te integre, ¿no? Como persona en todo lo que eres, ¿no? Porque somos cuerpo, ¿no? Yo creo que eso es importante también. En un lenguaje al que estamos acostumbrados, al menos en la Universidad Francisco de Vitoria, pero yo creo que es más universal de lo que a veces nos pensamos, tratan a la persona como misterio y no como problema. Es decir, o sea, esto no es una cosa que tenga que solucionar como si fuera fontanería, donde está rota la tubería, que la corto y la empalmo y la no sé qué, sino, oye, o sea, aquí estamos hablando de... o sea, esto son palabras mayores. Tiene que ver con el misterio de la vida, tiene que ver con el sentido de la vida, tiene que ver con para qué estamos hechos, ¿no? Y yo me quedo también con este final de la treintena de San José, ¿no? Porque creo que por supuesto que la oración es poderosa, y lo dice el Señor en el Evangelio, ¿no? Dice, si porque yo he sido pesado, me da los panes y pues nada que tú pidas al Padre no te lo va a dar. Pero es que además al ser 30 días y ser un poco tediosa, porque yo lo sé por experiencia, también es una educación del corazón, ¿no? Uno no empieza la treintena igual que la termina. O sea, uno empieza como queriendo un resultado, un poco como un fontanero, o incluso diciendo, bueno, lo voy a hacer porque ya de perdidos al río, pues otra cosa más, pues no pasa nada. Pero si uno se toma en serio lo que la Iglesia le propone, igual que la liturgia y los ritmos litúrgicos y la Eucaristía y la lectura de los Evangelios, ¿no? O sea, como que la Iglesia es maestra en educar nuestro corazón, ¿no? Un corazón que espera, un corazón que está vuelto hacia el Señor como su esperanza y que no busca la solución rápida en función de la propia medida, ¿no? Y la respuesta del Señor es que desborda. Y en vuestro caso ha desbordado de muchas maneras, pero ha desbordado con Catalina y luego con vuestros otros 4 hijos, ¿no? Pero puede desbordar de otras maneras. Y siempre desbordando nuestra medida, ¿no? O sea, uno va pidiendo algo muy concreto suyo y el Señor, que conoce nuestro corazón, si uno se fía, siempre desborda. Y bueno, una vez nos llegó una invitación para ir a un congreso que se hacía por los 100 primeros casos de éxito, ¿no? de la Napro. No, me parece que por el COVID se suspendió, no se pudo ir al final y no pudimos ir. Y me sonaba como raro esta palabra éxito, ¿no? Éxito porque parece como que yo soy el que lo ha logrado, ¿no? Esta palabra, peleo mucho con ella por eso. Como que el éxito de todo esto al final es lo que hemos venido diciendo, y ahora es fácil decirlo, ¿no? Pero no podemos negar que el éxito es que nuestro matrimonio es más fuerte, que nuestro matrimonio ha sido fértil, ¿no? Todo este tiempo, que no ha dejado de ser matrimonio, que ha sido pleno. Nosotros, incluso uno de los regalos que hemos tenido con todo esto es poder contarle al Papa Francisco en dos ocasiones, ¿no? Contarle, este es el problema que tenemos en nuestro matrimonio, esta es nuestra inquietud, y poder rezar con él, los 3, y después poder verle y presentarle a nuestras hijas, ¿no? Cuando teníamos creo que 2, y enseñarle una foto de ellas, y Santo Padre, en su día rezamos, no se acordará evidentemente, pero estas son nuestras hijas, ¿no? Y él nos dijo en su día, vais a ser padres de una manera o de otra, ¿no? O sea, vais a ser
fértiles, ¿no? Que es lo que nos vino a decir. Entonces, la verdad que solo podemos dar gracias, ¿no? por este tiempo. Y bueno... Eso es. O sea, esto que os decía el Papa, ¿no? Que es el deseo del corazón humano, ser fecundos. Eso. Y hay muchos modos de fecundidad, ¿no? O sea, en realidad es el Padre el que es fecundo. Y nosotros participamos de su fecundidad. Bueno, se nos acaba el tiempo. Esta frase la dice Javier Rubio siempre. Estamos ya, hay que cortar ya. Se nos acaba el tiempo, pero no, como siempre, en este club no queríamos cerrar sin recomendar algo, sin dar algo de comida, de alimento también a nuestros oyentes. Pues yo creo que el texto que hemos leído al principio, ¿no? Que es de la Donum Vitae, del cardenal Ratzinger, de Benedicto XVI, me parece que habla mucho sobre esto, ¿no? Y de una forma bastante clara. Eso es. Creo que Benedicto XVI en esto ha sido más concreto, ¿no? Ha ido de forma clara. Igual que la Humanae Vitae, ¿no? Que ha sido un poco en la que nos hemos apoyado para también tomar las decisiones que tuvimos que tomar en su momento, ¿no? Recuerdo alguna consulta con uno de estos médicos católicos con los que hemos estado, y que la consulta fue no sé si una discusión o qué, o fue una consulta al catecismo, literalmente. No hablábamos tanto de qué podemos hacer o no, sí, pero de una manera de decir, oye, nosotros queremos seguir lo que la Iglesia como madre nos pide, ¿no? Y recuerdo una consulta, que además no eran baratas, tengo que decir, pero una consulta en la que hablábamos de esto porque lo que nos preocupaba a nosotros realmente era esto, ¿no? Y hablábamos mucho de la Humanae Vitae. ¿Qué más? La treintena, ¿no? Yo la treintena pues se la recomiendo a todos los matrimonios, porque San José de verdad es un padre amoroso que realmente pues nos ayuda e intercede, y hay que ser pesado, como decía Juan, o sea, que no nos cansemos de pedir lo que anhela nuestro corazón, y luego Dios como Padre sabrá lo que nos dará y lo que no. David. Pues yo te voy a dejar la última recomendación. Yo voy a recomendar un libro que tengo en mi casa desde hace poco y que he empezado a leer, no lo he terminado, pero lo recomiendo conociendo al autor, y por lo tanto sé que se puede leer y que se debe leer, sobre todo si inquietan estos temas, que se llama El último in vitro, de Francisco Güell, que es un libro donde, si uno quiere saber en qué consiste la fecundación in vitro y qué consecuencias tiene la fecundación in vitro, no solo para el matrimonio, sino también para los futuros hijos, creo que es un libro de obligada lectura, porque además te pone negro sobre blanco las cosas muy claras, y creo que es importante, ¿no? Para también saber dónde uno se mete cuando decide emprender un camino que vosotros rechazasteis, ¿no? Pero creo que también es importante saber a lo que uno se enfrenta. Yo voy a recomendar dos cosas. La primera está aparentemente alejada de lo que hemos estado hablando, pero voy a explicarlo súper brevemente. Es un película documental que se llama La teoría sueca del amor, que habla sobre la soledad, sobre la pérdida de los vínculos y de los lazos, y yo creo que tiene mucho que ver en realidad con lo que hemos hablado, porque hemos hablado de la fecundidad, y el Padre que es fecundo lo que quiere es que vivamos unidos, especialmente en el fondo, hablando de infertilidad y fecundidad, hemos hablado mucho del matrimonio y de la importancia del vínculo matrimonial, que es un signo sacramental del amor que Dios tiene por su Iglesia. Quiero recomendar también, y eso que lo he recomendado hace solo 3 episodios, pero por si alguno llega a esto porque está con este tema y está preocupado y no ha escuchado nada más, el libro San José de Fabio Rossini. Me parece que esta imagen de San José, del silencio de San José, de la obediencia de San José, de la humildad de San José, que está en este libro, que además se lee muy fácilmente, pero que es de una profundidad extraordinaria, pues puede ayudar también en la parte fundamentalmente masculina de esta cuestión, que tiene que ver con la fecundidad, porque uno puede tener hijos y no ser fecundo, aunque lo sea biológicamente, ¿no? Y luego no podemos dejar de recomendar la naprotecnología, especialmente la clínica Fertilitas. Nuestro buen amigo Miguel Gavián, que también en su interés
por ayudar, por acompañar, por hacer iglesia y por tratar de un modo más humano pues este dolor de muchas parejas, pues fundó esta clínica y nos ha ayudado mucho, la verdad. Tenemos pendiente un episodio solo sobre naprotecnología con Miguel y con gente de la clínica Fertilitas que trabajan fenomenal. Y nada más, yo estoy conmovido, la verdad, muy contento porque aunque somos amigos y esto nos lo hemos contado ya, nos lo habéis contado muchas veces y hemos compartido muchas cosas, que se dé una conversación en verdad, pues es una maravilla. Vamos, yo me voy conmovido, así que muchas gracias a los tres. Gracias a vosotros. Muchas gracias por invitarnos. Queridos amigos del Club Dalroy, muchas gracias por escuchar este episodio. Os animamos, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestros canales en Spotify, en YouTube, donde pronto empezaremos también a publicar algunas entrevistas y contenidos interesantes. Y por supuesto que si creéis que este episodio puede interesarle a alguien que conozcáis, que nos ayudéis a darlo a conocer. Y también que nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Instagram y escribirnos cuando quieran.